Bueno, en este momento voy a hablar acerca de los fármacos diuréticos y básicamente dentro de la familia de los fármacos diuréticos vamos a tener 6 tipos de grupos de fármacos muy importantes. De los que tenemos en primer lugar los inhibidores de la anhidrasa carbónica, tenemos los diuréticos osmóticos, tenemos los antagonistas del receptor MR, mineralocorticoide, o también se les puede llamar como fármacos antagonistas de la aldosterona. Tenemos los inhibidores del simportador sodio-cloro, también se le pueden llamar diuréticos tiacídicos. Los inhibidores del canal epitelial de sodio, que están ubicados en lo que es el túbulo colector, o ahorradores de potasio, también se le pueden llamar. Y también tenemos los inhibidores del canal sodio-potasio 2-cloro, o también se le pueden llamar diuréticos de ASA. Y bueno, antes de entrar en materia, debemos hablar sobre los cambios en el volumen y el peso del líquido extracelular con terapia diurética. O sea, ¿cuál es esa relación ingesta-excreción y qué influencia tiene con el peso corporal y el volumen del líquido extracelular? Entonces tenemos que en la imagen, como aprecian allí, la zona parcheada indica el tiempo o el inicio del tratamiento del diurético en el paciente. Y la línea roja indica la línea del peso corporal y las varianzas que ésta contenga. Y entonces nos dice acá que a mayor excreción de sodio, ¿sí? O cuando la excreción de sodio aumenta o excede la ingesta, o sea, cuando hay más excreción de sodio de la que se consume, normalmente el peso corporal tiende a disminuir conjunto con el volumen de líquido extracelular, ¿okay? Y posteriormente llega a un estado estable como lo ven abajo, y esto básicamente donde hay una igualación excreción e ingesta de sodio, pero con un peso corporal, volumen extracelular más bajo, pero esto es dado por el eje renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso. Y este fenómeno es conocido como fenómeno de frenado. Pero cuando la ingesta de sodio básicamente excede la excreción, el peso corporal tiende a aumentar, como lo ven allí en la línea roja, y conjunto con el volumen de líquido extracelular también empieza a aumentar. Esto básicamente pasa porque el eje renina-angiotensina y las estimulaciones por parte del sistema nervioso van disminuyendo. Ahora, entre los fármacos inhibidores de la anhidrasa carbónica, tenemos que estos fármacos van a actuar en el túbulo contorneado proximal, que es el primer segmento que conforma la nefrona, que es la unidad estructural y funcional del riñón. ¿Y qué mecanismo tiene? ¿Qué mecanismo de acción? Bueno, comprendemos que estos fármacos lo que van a hacer es inhibir la anhidrasa carbónica, ¿sí? Esas las metaloenzimas de anhidrasa carbónica que existen, tipo 4 en la membrana luminal y tipo 2 en la membrana citoplasmática, ¿ok? Entonces estos fármacos van a inhibir esas formas de anhidrasa carbónica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de excretar el bicarbonato de sodio y no permitir el papel importante que desempeña, que es el de reabsorber bicarbonato de sodio y sodio a través del simportador bicarbonato sodio. Ok, ¿qué efectos sobre la excreción urinaria tienen estos fármacos inhibidores de la anhidrasa carbónica? Primero, causan una acidosis metabólica marcada. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un aumento en la excreción de bicarbonato, ¿ok? Una alcalinización de la orina debido a que hay una secreción de amonio, de NH3 al vaso recto. Esto genera que la orina se torne alcalina, un pH de 8 aproximadamente. También hay una excreción de pequeñas cantidades de cloro, así como también hay una excreción fraccional del 5% de sodio y una excreción fraccional del 70% de potasio. ¿Qué alteraciones tiene la hemodinámica renal? Una activación de la retroalimentación tubular, aumentando el flujo sanguíneo renal y aumentando la vasoconstricción periférica a nivel de la arteriola aferente. ¿Y qué fármacos están disponibles? Bueno, la acetazolamida, la diclorfenamida y la metazolamida. La acetazolamida tiene una biodisponibilidad del 100% y una vida media de 6 a 9 horas. Y su ruta de eliminación es totalmente renal, ¿sí? Mientras que la metazolamida tiene una biodisponibilidad del 100%, ¿sí? Tiene una vida media de 14 horas aproximadamente y tiene una ruta de eliminación renal un 25% y metabólica en un 75%. Ok, ¿qué usos terapéuticos poseen los inhibidores de la anhidrasa carbónica? Básicamente, estos son usados en combinación con otros diuréticos para tratar a pacientes resistentes a las monoterapias. Y la indicación principal es para las glaucomas de ángulo abierto, utilizando soluciones oftálmicas como lo es la dorzolamida y la brinzolamida. También estos ayudan a disminuir la presión intraocular en pacientes que necesitan una cirugía ocular, en pacientes básicamente con glaucoma de ángulo cerrado, ¿okay? Esto básicamente ayuda para disminuir la velocidad de formación de humor acuoso. Y también se observan que estos fármacos tienen efecto anticonvulsivo.
Dentro de la toxicidad y efectos adversos podemos observar que los inhibidores de la anhidrasa carbónica son derivados de la sulfonamida. Y como toda sulfonamida va a generar depresión de la médula ósea, toxicidad cutánea, lesiones renales y reacciones alérgicas. En dosis altas genera parestesias y somnolencias, ¿sí? Como estos tipos de fármacos generan acidosis metabólica, se puede compensar con una alcalosis respiratoria por la hiperventilación en los pacientes. Y está totalmente contraindicado en pacientes con acidosis hiperclorémica y EPOC. También está contraindicado en pacientes con cirrosis hepática debido a que hay una mayor secreción de amonio a nivel del vaso recto. Ahora hablemos de los diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos se reabsorben a través del penacho glomerular, a través del corpúsculo por ultrafiltración. ¿Y cuál es el sitio de acción? Básicamente estos van a actuar a nivel del túbulo contorneado proximal y el asa de Henle, tanto en sus proporciones descendentes como ascendentes. ¿Okay? ¿Y qué es lo que van a tener? ¿Qué es lo que van a tener estos fármacos? Estos fármacos van a actuar como solutos no reabsorbibles. Ellos necesitan ejercer sus funciones y por lo tanto van a evitar la ósmosis de agua que va hacia el espacio intersticial, básicamente diluyendo la orina y disminuyendo la concentración de solutos presentes en el túbulo renal o en los segmentos de la nefrona. Reducen la concentración de sodio en el lumen, expanden el volumen de líquido extracelular, aumentan el flujo sanguíneo renal porque inhiben la liberación de renina. Hay un aumento del flujo sanguíneo medular que favorece una mayor excreción de sodio y una disminución de la tonicidad medular. Esto adquiere a que hay una menor reabsorción de agua a nivel del segmento descendente de la asa de Henle y una menor reabsorción de sodio y cloro en el segmento ascendente, así como también hay una inhibición de reabsorción de magnesio. ¿Qué efectos sobre la excreción urinaria van a tener los diuréticos osmóticos? Básicamente esto van a facilitar a que se eliminen distintos electrolitos, en su gran mayoría sodio, potasio, cloro, magnesio, bicarbonato de sodio y básicamente fosfato. ¿Qué efecto en la hemodinámica renal tiene? Básicamente, como lo mencioné anteriormente, elevan el flujo sanguíneo renal, el flujo sanguíneo medular, disminuyendo la concentración de sodio y cloro debido a que hay una mayor dilución de la orina por una mayor concentración de agua, porque estos fármacos inhiben la ósmosis de agua. No alteran la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿qué tipo de fármacos están disponibles? Tanto la glicerina, la isosorbida, el manitol y la urea. Tanto que la isosorbida y la urea no están disponibles en Estados Unidos. La glicerina tiene un tiempo de vida media de 0.5 a 0.75 horas y tiene una ruta de eliminación en un 80% metabólica y un 20% desconocida. La isosorbida tiene un tiempo de vida media de 5 a 9.5 horas y tiene una ruta de eliminación totalmente renal. El manitol tiene una vida media de 0.25 a 1.7 horas y tiene una ruta de eliminación de 80% renal y 20% metabólica a nivel del hígado y biliar. Y la urea básicamente tiene una vida media de 1.2 horas y tiene una ruta de eliminación renal. El manitol y la urea se encuentran en vía intravenosa y la glicerina y la isosorbida en vía oral. ¿Qué usos terapéuticos poseen los diuréticos osmóticos? Bueno, el uso del manitol se administra a pacientes con síndrome de desequilibrio de diálisis por un aumento de excreción de electrolitos. Entonces, estos van a evitar que se excreten electrolitos en cantidad debido a que hay una mayor concentración de agua. ¿Ocasionando qué? Básicamente este síndrome ocasiona síntomas del sistema nervioso, dolor de cabeza, náuseas, calambres, convulsiones. El manitol se usa para tratar eventos de glaucoma, así como también los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Sí? El edema cerebral, trata el edema cerebral antes y después de una neurocirugía y también trata los aumentos regulando la presión intracraneal por traumatismo craneoencefálico. También se usa de manera preoperatoria y postoperatoria en pacientes que necesitan una cirugía ocular. Otro uso aprobado por la FDA básicamente es que estos fármacos ayudan a que se eliminen sustancias que han sido introducidas básicamente al sistema, a la circulación sistémica por una sobredosis, como los salicilatos, los barbitúricos, el litio y el bromuro. ¿Qué toxicidad y efectos adversos poseen? Debido a que hay una mayor expansión del volumen de líquido extracelular, está contraindicado en pacientes con edema pulmonar, en pacientes que estén presentando insuficiencia cardíaca y congestión pulmonar. Como hay una extracción del agua del compartimento intracelular, hay una disminución de la osmolalidad, lo que causa hiponatremia, cefalea, náuseas y vómito. Está contraindicada en pacientes anúricos o con insuficiencia renal crónica. Básicamente, el uso de la urea en pacientes con actividad hepática alterada puede predisponer a trombosis. Y básicamente la glicerina, al ser metabolizada, puede causar hiperglucemia. Fármacos ahorradores de potasio, en este caso los inhibidores del receptor MR o mineralocorticoide.
Básicamente, antes de entrar como tal a los fármacos, tenemos que entender cuál es el mecanismo de acción de la aldosterona. La aldosterona lo que hace es formar un complejo MR-aldosterona, de modo que va hacia la destrucción del protosoma del núcleo, aumentando la síntesis de una proteína muy importante llamada proteína inducida por aldosterona. Esta proteína inducida por aldosterona, como lo ven en la imagen, está designada por las letras rojas. Esta va a ser encargada de la síntesis de nuevos transportadores, básicamente transportadores epiteliales de sodio de la membrana, bombas sodio-potasio. Me va a ayudar a que haya mayor producción de ATP por parte de las mitocondrias. Pero básicamente los antagonistas de la aldosterona lo que van a hacer es atacar a ese complejo, formando complejos MR-eplerenona o MR-espironolactona. ¿Cuál es el sitio de acción de estos fármacos? Bueno, básicamente estos van a actuar en el túbulo contorneado posterior y túbulo colector. Las células epiteliales del túbulo contorneado distal son muy ricas en receptores MR para aldosterona. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Básicamente forman complejos MR-eplerenona o MR-espironolactona. ¿Y qué es lo que van a hacer? Inactivan a la ubiquitina ligasa NET4-2. De esta manera lo que hacen es fosforilarla, inactivarla, que es mediante la expresión SGK1, SGK1, básicamente activada por el complejo MR-aldosterona, y hace que la membrana, el ENaC, se conserve mucho más en la membrana para que haya mayor reabsorción de sodio hacia el vaso recto. Efectos sobre la excreción urinaria de estos fármacos. Se dice que a mayor concentración de aldosterona endógena, mayores serán los efectos de estos fármacos, ¿ok? Y otras acciones, bueno, la espironolactona y la eplerenona se han observado que tienen grandes cantidades de afinidad con lo que son los receptores andrógeno y progesterona, lo que pueden causar en los pacientes apariciones de ginecomastia, impotencia y irregularidades menstruales. Y la eplerenona no tiene tanta afinidad como lo tiene la espironolactona con los receptores andrógeno y progesterona, una relación menos 1% o menos 0.1%. La administración, distribución, metabolismo y excreción de estos fármacos, básicamente tenemos que hay 4 tipos de fármacos: la espironolactona, la canrenona, el canreonato de potasio y la eplerenona. La canrenona y el canreonato de potasio no están disponibles en Estados Unidos, ¿ok? La espironolactona tiene una biodisponibilidad del 65% con una vida media de aproximadamente 1.6 horas y su ruta de eliminación es totalmente metabólica a través del hígado. La canrenona tiene una biodisponibilidad del 80%, 3.7 a 22 horas de vida media y tiene una ruta de eliminación metabólica. El canreonato de potasio tiene una biodisponibilidad del 100%, de 3.7 a 22 horas y tiene una ruta de eliminación totalmente metabólica. La eplerenona, una biodisponibilidad del 69%, vida media de 5 horas y ruta de eliminación metabólica. Se usa en pacientes para la hipertensión resistente causado por hiperaldosteronismo. Y básicamente la eplerenona se metaboliza mediante el citocromo CYP3-4A, básicamente. Y es que tiene que usarse en acompañamiento con antiacídicos o diuréticos de asa para poder tratar lo que es el edema y la hipertensión. Se ha observado clínicamente una mejoría en pacientes con insuficiencia cardíaca y disminución de la fracción de eyección, reduciendo la mortalidad y hospitalización. ¿Y qué es lo que mejora? Mejora tanto el volumen de llenado telediastólico, la remodelación ventricular, reducción de arritmias y muerte cardíaca súbita. Y básicamente, para que estos fármacos tengan un mayor efecto, un efecto deseado en los pacientes, se tiene que usar en un rango de antes de 3 a 6 días en pacientes que han sufrido un infarto del miocardio, básicamente, con disfunción sistólica y disminución de la fracción de eyección.